Capítulo 21. Después de la acción fragata ligera clase Stalwart de la UNSC Midsummer Night Transito Slipspace 8 de junio de 2541, 12:15 horas, calendario militar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el interior de la nave de guerra estaba inquietantemente silencioso, solo se oían los tenues zumbidos y reverberaciones de los motores del Midsummer Night. El personal naval y los marines ocupaban sus puestos, revisaban su equipo o simplemente deambulaban, pero casi ninguno decía una palabra. Nadie encontraba la motivación para hacerlo. Para el comandante Keyes, esta no era una ocasión rara. Ocurría casi cada vez que él y su tripulación presenciaban la cristalización de un mundo humano por una flota Covenant. Algo a lo que, lamentablemente, se había acostumbrado demasiado. Al principio, una cristalización habría provocado un ataque de histeria en su tripulación, pero ahora solo podían agazaparse en sus puestos y seguir adelante. Keyes no sabía qué era peor. Sin embargo, su atención estaba mucho más centrada en la vista que se extendía por la ventana del puente, un vacío completamente negro mientras atravesaban el desliespacio. Saldrían pronto, su tercera parada en los últimos 2 días, siguiendo el protocolo Cole para escapar de las fuerzas del Covenant que asediaban Village. Dada su carga, asegurarse de salir con vida era de suma importancia. No dijeron ni una palabra mientras se acercaban a sus coordenadas, y entonces, al salir del desliespacio, un pulso azul eclipsó el vacío negro. Un denso cúmulo de hielo y meteoritos flotaba frente a ellos, y a lo lejos pudieron ver una estrella roja opaca. Una que el comandante Keyes no reconoció, lo cual le parecía perfectamente bien. «Shakespeare, solo quiero saber si los perdimos», preguntó Keyes con un deje de desesperación en la voz. Del holotanque junto a él, Shakespeare emergió y miró hacia el vacío. La IA inteligente forzó la vista y se frotó la barba como si buscara alguna señal del Covenant. Keyes sabía que era solo una fachada. En realidad, Shakespeare simplemente estaba usando el conjunto de sensores del Midsummer Night para buscar naves Covenant. Solo actuaba para su propia conveniencia y la de la tripulación. «No detecto señales del Covenant en el sistema, comandante». «Estamos a salvo», informó Shakespeare, y Keyes dejó escapar un suspiro de alivio. Keyes bajó la cabeza y luego comentó: «Por ahora». «Sí, en efecto», respondió Shakespeare, frunciendo el ceño brevemente antes de sacar un rollo de papel y una pluma. Empezó a leer y dijo: «Todos los sistemas están completamente operativos. Los sistemas de armas están en línea y listos para disparar cuando se les solicite. La integridad del casco se mantiene, y los daños sufridos durante nuestra exfiltración son mínimos. Estado de la tripulación: algunos casos de quemaduras por congelación, pero nada grave», respondió Shakespeare, frunciendo el ceño y añadiendo: «5 tripulantes más han fallecido a causa de las heridas sufridas durante la retirada. El total de fallecidos asciende ahora a 28. «Maldita sea», murmuró Keyes en voz baja y apretó el puño. Era otra cosa que había salido terriblemente mal durante toda la misión. Casi toda la tripulación del Midsummer Night estaba en la superficie de Village cuando llegó el Covenant, celebrando su dura victoria contra la insurrección. Apenas tuvieron tiempo de subir a bordo a la mayor cantidad posible de personas. Por desgracia, varios resultaron heridos durante el intento de escape, y muchos más tuvieron que quedarse atrás. Keyes se maldijo por haber permitido que esto sucediera, y sabía que la muerte de cada uno de ellos era suya. Una vez terminada la misión, no esperaba con ansias las cartas que tendría que escribir a sus familias, pero ellos merecían saber la verdad. Lo último que pretendía era desviar la culpa de esto. Aún así, al menos podía disfrutar de este respiro temporal. Separándose de la holomesa y enderezándose, Keyes ordenó: «Quiero que nos quedemos a oscuras unas horas. Denos tiempo para decidir qué hacer a continuación, y a la tripulación para procesarlo». «Por supuesto, señor», respondió Shakespeare, haciendo una extravagante reverencia antes de retirarse al holotanque. Tras respirar hondo, Keyes observó a través de las ventanas de cristal del puente de mando cómo se adentraban en los anillos de un gigante gaseoso con varias lunas orbitándolo. Lo había hecho muchas veces a lo largo de su carrera, en todas las naves en las que había servido. Su opinión sobre la decisión de Lunsk de colocar el puente en la proa de la nave no había cambiado. Era un fallo de diseño grave, que dejaba la zona más importante de la nave demasiado expuesta y vulnerable. Un torpedo de plasma bien colocado o un ametrallamiento de un Serafín, y la nave estaba prácticamente muerta. El Covenant situó sus centros de mando en las entrañas de sus naves, usando sus sensores para observar el campo de batalla y dejándolas mucho más protegidas.
Pero la vista casi lo hizo merecedor de todo. Casi. Sin embargo, esa fue una decisión ajena a su nivel salarial. Metiendo la mano en el bolsillo y sacando la pipa, Keyes mordió el extremo y masticó distraídamente. El resto de la tripulación seguía trabajando en sus puestos, y Keyes los observaba a todos. No se dijo ni una palabra, y el puente quedó en completo silencio. Ese silencio, sin embargo, se rompió cuando las puertas automáticas se abrieron tras él. Sin siquiera darse la vuelta, Keyes ya sabía quién había entrado. «Teniente», saludó Keyes. «Comandante», respondió Daré secamente, acercándose al holotanque y parándose a su lado. Al principio, no dijo nada, pero luego, sin girar la cabeza para mirar al comandante, comentó: «Para que lo sepa, ya le he escrito un informe a la ONI sobre nuestra retirada». «¿De verdad?», preguntó Keyes, manteniendo el tono más neutral posible. «Sí. Dadas las circunstancias atenuantes, su actuación fue digna de elogio», admitió Daré. Un comandante de menor rango habría perdido toda la nave durante un ataque sorpresa del Covenant, en lugar de lograr evacuar a 3/4 partes de la tripulación. Un gran elogio viniendo de ti. Pensé que habrías resaltado cada error. Oh, sin duda había áreas que podían mejorarse, dijo Daré, y Keyes prácticamente podía oír la sonrisa burlona en su rostro, pero eran relativamente menores. Si no te importa enviarme una copia para revisarla, ya está hecho, interrumpió Daré, girando la cabeza para mirarlo. Tras un breve silencio, continuó: «No lo culpo por lo sucedido, comandante. Aunque me asignaron a esta nave para asegurar el cumplimiento de la misión, no soy su enemiga. Hizo todo lo que se esperaba de usted, y eso es digno de elogio». Keyes guardó silencio por un momento y luego dijo: «Gracias». Daré asintió y se unió a él para mirar por la ventana del puente. Respirando hondo, Daré preguntó: «Hablando de la misión. Si fuera por mí, daría la vuelta ahora mismo y regresaría directamente a Remnant», declaró Keyes, sabiendo ya a dónde iba Daré. «¿Y el motivo por el cual aún no lo has hecho?». «Estoy esperando que la delegación de los Huntsmen decida», respondió Keyes, y Daré frunció el ceño. «Ten en cuenta que esta es tu nave y ya hemos tenido 2 situaciones de riesgo», señaló Daré. «En mi opinión, eso justifica el aborto de la misión». «Sí, pero al mismo tiempo, esta también es una misión diplomática. Si yo, y por extensión el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tomáramos esta decisión sin su aprobación, podría perjudicarnos. Ya andamos en la cuerda floja con algunos de ellos, y lo último que necesitamos es que esta alianza se vea comprometida incluso antes de empezar». «¿Te refieres a la decisión de enmascarar al fauno?». «Exactamente», admitió Keyes mientras se quitaba la pipa de la boca. «Eso ya tensó nuestra relación con el Colmillo Blanco, y me resisto a tomar otra decisión por nuestros aliados. Aliados que se supone que son nuestros iguales, no nuestros subordinados». Daré lo miró un instante, y él la miró directamente a los ojos sin pestañear. Tras unos instantes, Daré asintió a regañadientes y dijo: «Entiendo lo que quieres decir. Además, es probable que después de ver arder a Viraj, eso sea más que suficiente para convencerlos de la amenaza del pacto». Por un breve instante, el rostro de Daré se endureció y miró a un lado. Keyes reconoció su expresión, una de pura rabia, suavizada por una resignación reticente. Él sentía exactamente lo mismo. Ver a Viraj arder hasta los cimientos, sus océanos evaporarse y su superficie cristalizada, sin poder hacer nada para detenerlo. Cada vez que ocurría, lo enfurecía, le hervía la sangre. Pero tenía que mantener el control. Dejar que sus emociones lo dominaran y la misión solo conseguiría que él y todos los demás murieran, y por mucho que deseara lo contrario, no podía hacer mucho. «Exactamente lo que pienso», dijo Keyes, y volvió a mirar por la ventana. «¿Se sabe algo de las delegaciones de Vacuo y Mistral? A diferencia de nosotros, su misión avanza según lo previsto y sin mayores problemas», reveló Daré. «Lo más importante que han experimentado son algunos intentos de asalto por parte de posibles delincuentes durante sus permisos en tierra. Ya te puedes imaginar cómo terminó eso. Por lo demás, la única presencia del Covenant que han experimentado son visitas a varios mundos ya cristalizados. ¡Qué suerte tienen!», comentó Keyes, y luego volvió a meterse la pipa en la boca. El puente se sumió en el silencio. Nadie quería decir nada más. Siena Khan se apoyó en una pared, mirando por la ventana al gigante gaseoso alrededor del cual orbitaba la noche de verano. Gruesos anillos rodeaban el planeta, envuelto a su vez en densas nubes azules. Se veían varias tormentas, cada una más grande que cualquier tormenta que Siena hubiera visto en su vida.
Algunas parecían lo suficientemente grandes como para tragarse a Remnant por completo. Era una visión humillante, la sensación de lo pequeña que era ante el universo más grandioso era ineludible. Pero sus pensamientos no estaban realmente centrados en el planeta que tenía ante sí. En cambio, su mente permanecía en el planeta que acababan de dejar. Toda esa gente, oyó susurrar a Abby, apenas capaz de contener las lágrimas. Por un instante, Siena desvió la mirada hacia el joven fauno ratón, a quien vio consolado por Yuri, quien le frotaba el hombro. El gesto, aunque bienvenido, no ayudó en nada a Abby, que seguía sollozando y abrazándose. Entonces Yuri frunció el ceño y miró hacia un lado, apretó el puño y luego afirmó: si tuviera a Oracle conmigo, tú y ese fusil lanza no habrían hecho nada, interrumpió Grom bruscamente. El fauno lagarto estaba apoyado contra la pared, con los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión irritada en el rostro. Podría haber eliminado a más, protestó Yuri. Matar a algunos élites, dejar que más civiles evacuaran, donde los habría matado otra cosa, ya sea por esos soldados alienígenas o por sus naves espaciales. Acéptalo, Yuri. Ese planeta estaba condenado en cuanto llegó el Covenant. No había nada que pudiéramos hacer para cambiarlo, insistió Gron, señalando a Yuri con énfasis. Si hubiéramos perdido el tiempo intentando repeler al Covenant, también estaríamos muertos. Yuri fulminó con la mirada a Gron, luego resopló y dijo: tiempo perdido. Claro que lo llamarías así. ¿Qué demonios se supone que significa eso? ¿Sabes exactamente a qué me refiero?, siseó Yuri, mirando fijamente a Gron. Desde que empezó esta misión, has dejado muy claro que te importa un bledo esta gente. Así que, ¿a quién le importa si los masacran como animales, verdad? Gron se quedó en silencio, luego gruñó y rugió. Lo admito, no me gusta la UNSC. Creo que son unos fascistas de mano dura que no soportan perder ni el más mínimo control sobre su gente, y no me cabe duda de que si esta alianza sale adelante como quieren, le pasará lo mismo a nuestra gente. Los faunos ya han sido explotados por los humanos en Remnant, y no veo motivos para creer que los humanos del espacio serán diferentes. Pero si crees que disfruté viendo arder a millones de personas aterrorizadas e indefensas, el pasillo quedó en silencio mientras Gron se apagaba, entonces Yuri resopló, miró por la ventana y comentó: podrías haberme engañado. El rostro de Gron se deformó, se bajó del muro y corrió hacia Yuri, con el brazo doblado hacia atrás y con la firme intención de golpearlo en la cara. Pero sin siquiera mirar, los ojos de Yuri brillaron de un azul claro y se bajó del muro con calma. El puño de Gron se estrelló contra el mamparo, abollándolo ligeramente y provocándole un gruñido de frustración. Antes de que pudiera girarse para otro golpe, Yuri le dio un puñetazo en la cara, haciendo que Gron se tambaleara hacia atrás. Chicos, basta ya. Gritó Abby, intentando interponerse entre Yuri y Gron, pero la ignoraron. Era demasiado pequeña para evitar que se gruñeran por encima de su cabeza. «Oh, ¿quieres ir?», gritó Gron, con un brillo dorado e impenetrable cubriendo su cuerpo, salvo por una pequeña mancha en la parte baja de la espalda, mientras activaba su semblanza. Yuri gruñó, preparándose para rodear a Abby y finalmente poner a Gron en su lugar, algo que había querido hacer desde que comenzó la misión. Pero, antes de que pudiera hacerlo, Siena se giró hacia ambos hombres y rugió: «Ya basta. Ambos, retírense ya». Tanto Gron como Yuri miraron a Siena, luego relajaron sus posturas y se enderezaron. Gron tardó un momento en desactivar su semblanza, pero una mirada fulminante de Siena bastó para que se retirara. Él y Yuri se giraron para encarar a Siena, quien los fulminó con la mirada con una furia apenas contenida. Yuri miró a un lado, disculpándose, incapaz de mirar a su líder a los ojos tras su arrebato, mientras que un Gron impenitente simplemente resopló y continuó mirándola fijamente. Con la paciencia agotándose, y sabiendo que tanto la inteligencia artificial de la noche como el equipo de Ots, que se encontraban a la vista, escuchaban cada palabra, Siena dijo: «Solo lo diré una vez. No me importa si no se caen bien. Francamente, me da igual si lo intento. Pero no toleraré que mi equipo se pelee a muerte. Así que deben aprender a llevarse bien. Si alguno vuelve a portarse mal, yo misma lo encerraré en el calabozo de esta nave por el resto de la misión». ¿Quedó claro? Yuri inmediatamente miró a Siena y respondió: «Sí, señora». «Disculpas, no volverá a suceder». Gron permaneció en silencio por un momento, pero cuando ella apretó con enojo su mano en un agarre de garra, dijo: «Lo mismo digo». Al darse cuenta de que eso era todo lo que iba a sacarle por el momento, y con la firme intención de hablar con él más tarde en privado, Siena negó con la cabeza, suspiró y dijo:
Mira, sé que la tensión está al máximo. Acabamos de presenciar algo que nadie debería tener que ver jamás. Lo peor es que Gron tiene razón, Yuri. Nada me habría gustado más que quedarme en tierra y matar a todos los soldados del Covenant que se cruzaran en mi camino. No habría importado. Village estaba condenado, hiciéramos lo que hiciéramos. Pero luchar entre nosotros no va a cambiar eso. Lo único que podemos hacer ahora es concentrarnos en lo que sucederá después. Ese era un tema con el que el resto del equipo Colmillo Blanco estaba de acuerdo, y los 3 faunos que la precedían asintieron. Abby levantó la mano en silencio y preguntó: ¿pero, qué vamos a hacer? Siena asintió y luego respondió: esa es la pregunta del millón. Todavía estoy tratando de resolverla. La respuesta es obvia, en mi opinión, dijo Gron y se encogió de hombros. Déjame adivinar. ¿Regresar a Remnant y decirle a Lunsk que se vaya al diablo? Sugirió Yuri con un dejo de hostilidad en la voz, y Gron asintió. Sí. Esta no es nuestra guerra, así que dejémosles que la peleen. ¿Cómo puedes decir eso después de lo que acabamos de ver? Preguntó Abby con incredulidad, abriendo mucho los ojos. Lo que el pacto les hizo a toda esa gente. Era malvado, simple y llanamente. No lo voy a negar, admitió Gron, y luego señaló a Abby. Pero eso no fue lo único que vi. Vi a Lunsk, que todos sabemos que es mucho más poderoso que todos los reinos de Remnant juntos, ser completamente destruido. Nada de lo que hicieron funcionó. Era como si no hubieran estado allí, considerando todo el bien que hicieron. ¿Y qué? ¿Crees que Remnant puede enfrentarse al Covenant él solo? Preguntó Abby, extendiendo el brazo hacia un lado, pero Gron negó con la cabeza. No, si el Covenant encuentra a Remnant, estamos prácticamente muertos, respondió Gron. Conocí el Lunsk. La única diferencia es que si colaboramos con el Lunsk, el Covenant sabrá de nuestra existencia. Vendrán a buscarnos, y es solo cuestión de tiempo antes de que localicen y destruyan a Remnant. Pero, si nos atrincheramos, nos negamos a colaborar con el Lunsk y mantenemos un perfil bajo, el Covenant podría ignorarnos por completo. Es una apuesta arriesgada y lo sabes, replicó Yuri. Por si lo has olvidado, Remnant está justo al borde del espacio de Lunsk, y el Covenant busca activamente mundos humanos. Sí, el Lunsk fue destruido en Village. Pero la única razón por la que sobrevivió tanto tiempo, y la única razón por la que nosotros y cualquier otro superviviente pudimos escapar, fue porque el Lunsk estaba allí para contener al Covenant. Si el Covenant encuentra a Remnant y no nos aliamos con el Lunsk, Remnant no podrá defenderse, y mucho menos evacuar. Al menos con el Lunsk, tenemos una oportunidad de luchar. Más importante aún, lo que hace el Covenant es malvado, proclamó Abby. Están asesinando a gente inocente. Destruyendo vidas, hogares, familias, hay que detener al Covenant. Me convertí en cazadora para proteger a la gente, humanos y faunos. No veo razón para limitarme solo a Remnant. Siena observó a todos sus compañeros, con una mirada contemplativa que los recorría. Todos tenían argumentos igualmente válidos. Abby, la idealista de todos, tenía razón en que lo que hacía el Covenant era malvado, o al menos casi. Moralmente hablando, eso no podía permitirse y debía ser combatido. Pero por muy despiadado y calculador que fuera, el argumento de Gron también era acertado. Involucrarse en la guerra atraería la atención del Covenant. Hasta el momento, habían logrado evitar ser detectados. Todos los soldados del Covenant que los vieron en acción en Village murieron, y era improbable que se creyeran informes aislados. Era posible que simplemente no participar en la guerra impidiera que el Covenant los buscara. Pero, si lo hacían y el Covenant los encontraba de todos modos, Remnant estaba prácticamente muerto. Si el Covenant los encontraba, Remnant necesitaría la ayuda de Lunsk solo para tener una oportunidad. Colmillo Blanco miró en silencio a Siena mientras reflexionaba. La fauno tigre se frotó la barbilla y sus orejas felinas perforadas se crisparon agitadas. Lentamente, se giró para mirar por la ventana, observando al gigante gaseoso que se cernía sobre ellas. Una vez más, su nueva perspectiva del universo se apoderó de su mente, y una fría revelación la golpeó. Por muy atractivo que fuera intentar volver a la normalidad, ya no era una opción. Remnant ahora formaba parte de un universo mayor, uno que no los dejaría quedarse aislados. Sé lo que vamos a hacer, dijo Siena, y luego se giró para encarar a sus subordinados. Yuri tiene razón. Si queremos tener alguna posibilidad de sobrevivir al Covenant, necesitamos colaborar con el Lunsk. Se lo voy a decir a Gira. Mientras Yuri y Abby sonreían aliviados, un incrédulo Gron comenzó a protestar. Pero, Siena, mi decisión es definitiva, lo interrumpió Siena.
Además, salvo algunos incidentes, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha mostrado su deseo de trabajar con los faunos en igualdad de condiciones. Solo por eso vale la pena, aunque solo sea por la oportunidad que representa para nuestro pueblo. ¿Y si el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas intenta explotarnos? ¿Qué pasará entonces? Señaló Gron, y Siena endureció su mirada. Me aseguraré de que eso no pase, declaró Siena, y luego se enderezó. Volvió a mirar por la ventana y supo que había una cosa más que decidir. Una que tenía un impacto mucho más inmediato, pero no por ello menos trascendental. Dentro de la armería, Robin Hill centró su atención en la cámara de aislamiento. Ocupando un carril entero del campo de tiro, esta cámara era única por su capacidad de aislarse del resto de la sala. Normalmente se usaba para probar de forma segura artefactos explosivos, como lanzacohetes o granadas, sin riesgo de dañar la nave ni a su tripulación. Ahora, sin embargo, se usaba para otro propósito. Uno que, posiblemente, deberían haber hecho antes. Probar la funcionalidad de Dust. Habían planeado probar el Dust antes, sobre todo porque era parte de la razón por la que el UNSC permitió que las cazadoras felices se quedaran en la noche de verano, pero algo seguía apareciendo que se lo impedía. Alguien estaba usando la armería, la preocupación por la reacción volátil del Dust dentro de una nave espacial o lecciones sobre el Covenant que llevarían a Remnant. Y lo más importante, un deseo genuino de no desperdiciar sus limitadas reservas de Dust hasta que pudieran probarlas adecuadamente en un planeta no cristalizado. Fiona solo podía traer una cantidad limitada, y lo último que necesitaban era desperdiciar accidentalmente todo el Dust que tenían de una sola vez. Robin también temía que la semblanza de Fiona no mantuviera activo el Dust durante el tránsito, pero por suerte no fue así. Si la insurrección no hubiera asomado su fea cabeza, sin duda habrían probado la capacidad de Dust para funcionar en un planeta alienígena mucho antes. Por desgracia, apenas pudieron superar una prueba de fuego durante su apresurada retirada de Viraj. Pero ahora sabían que realmente funcionaba. Una de las preguntas más importantes que la gente de Remnant se había hecho durante décadas finalmente tenía respuesta. Dust podía funcionar fuera de la atmósfera de Remnant. La única pregunta ahora era qué hacía que Dust se volviera inerte al intentar moverse al vacío espacial. Eso era lo que ella y el resto de las cazadoras felices, junto con Shakespeare y ahora los Arceots, intentaban averiguar. No solo porque era una pregunta que necesitaba respuesta, sino también porque la distraía de lo que acababa de ver. Por mucho que lo intentara, le costaba olvidar por completo el destino de Viraj. Pasó un mes en ese planeta, ya sea en su superficie o en una de sus numerosas plataformas orbitales. Le había recordado muchísimo a su hogar, por su clima, cultura e incluso los problemas que albergaba. En muchas ocasiones, Robin no pudo evitar notar los paralelismos entre lo ocurrido entre las colonias interiores y exteriores y lo que había estado sucediendo entre Atlas y el Manto. Algo que sabía que los Arceots también notaban, y que a veces los incomodaba. Eso solo significaba que, cuando el Covenant apareció y los redujo a cenizas en cuestión de horas, el golpe fue mucho más duro para todos. Ver cómo la superficie de Viraj se convertía en vidrio era como ver cómo Atlas era destruido. Robin ya sabía que el Covenant era una mala noticia, pero Viraj lo confirmó. Eran una amenaza existencial para su pueblo, una que sabía que no podía ignorarse. Por eso se dedicaba a probar las capacidades de Dust, rezando a los dioses para que les proporcionara alguna forma de protegerlos del Covenant, tal como lo había hecho contra los Grimm. Solo que Aried no estaba mirando, sino que golpeaba furiosamente un saco de boxeo colgado en la sala de pesas de al lado. El sonido de la carne al golpear las almohadillas y sus gruñidos furiosos se oían fácilmente a través de las paredes. De vez en cuando, algún Arceot miraba a Aried con compasión, casi yendo a hablar con ella, pero ninguno lo hacía. Todos sabían que esta era simplemente la forma en que Aried se enfrentaba a la situación, algo que todos necesitaban desesperadamente. Muy bien, Fiona. Coloca un solo cristal de polvo ardiente en el pedestal, ordenó Robin con suavidad, señalando el podio rectangular situado en el centro de la línea de tiro. Bien, respondió Fiona, y luego se acercó al pedestal. Extendiendo la mano, todos observaron cómo el polvo ardiente se materializaba, saliendo de la dimensión de bolsillo donde Fiona lo había colocado. Por un momento, Robin contuvo la respiración, preocupada de que el vibrante y brillante cristal de polvo se volviera gris y quebradizo, la señal reveladora de su inercia. Cuando se atenuó notablemente, el corazón de Robin dio un vuelco, pero por suerte el resto del color permaneció.
Robin y los demás dejaron escapar un suspiro, incluida Fiona, quien lo colocó con cuidado en un soporte especial. Regresó rápidamente para reunirse con los demás, y una gruesa pared de vidrio los separó del cristal de polvo. Entonces, parece que Dust puede funcionar en las naves de Lunsk, declaró Vine, frotándose la barbilla mientras cruzaba el otro brazo sobre el pecho. Y esa semblanza de Fiona la mantiene en un estado de limbo, señaló Joanna. El polvo se ve más opaco, añadió Elm. No soy de apostar, pero 50 gravámenes dicen que ha perdido algo de su potencia. Dime, ¿qué grado de polvo era ese? De primera, de primera. Y además era carísimo, respondió Fiona, asintiendo rápidamente con la cabeza al especialista atlesiano, quien le devolvió el favor de inmediato. Ahora mismo parece más bien un cristal de polvo de grado C alto o B bajo. No pude ver bien el polvo que usamos en Viraj, pero no creo que haya perdido potencia allí, observó Clover. De cualquier manera, funciona en naves de la UNSC, pero no tan bien. ¿Por qué? Estamos a punto de averiguarlo, respondió Robin, y luego miró al techo. Sabía que era una acción inútil, pero aún así le pareció apropiada. Shakespeare, por favor. Claro, señorita Hill, resonó la voz de Shakespeare por el intercomunicador. Desactivando la gravedad artificial en 5, 4, 3, 2, 1. Mientras Shakespeare terminaba la cuenta regresiva, Robin y los demás cazadores se aferraron a todo lo que pudieron. Un instante después, sus cuerpos comenzaron a flotar suavemente hacia arriba al desactivarse la gravedad artificial dentro de la armería. La evidente falta de gravedad que tiraba de su cuerpo hacia abajo era una sensación extraña, aunque no del todo ajena, para Robin. Salvo las horas de comida y otras circunstancias especiales, pasaron la mayor parte del tiempo en la noche de San Juan sin gravedad alguna. A juzgar por los gritos furiosos de Harriet en la otra habitación, Robin tuvo la clara sensación de que la gravedad se había desactivado en toda la nave. «Maldita sea», maldijo Harriet, y Robin tuvo que contener unas cuantas risitas antes de volver su atención al cristal de polvo. Inmediatamente notó cambios drásticos. El cristal se había vuelto completamente gris, con varias grietas apareciendo en su frágil superficie. No necesitó que nadie le dijera que el polvo se había vuelto inerte, ni nadie más. Un momento después, la gravedad artificial se activó de nuevo, y ella y los demás fueron descendidos suavemente al suelo. La próxima vez avísame con más de unos segundos de antelación. Advirtió a Harriet desde la otra habitación, y comenzó a golpear el saco otra vez. Clover giró la cabeza hacia la pared, frunció el ceño ligeramente y luego volvió a concentrarse en el polvo, ahora inerte, que Fiona traía. Al acercarse, Joanna comentó. Entonces, si eliminamos la gravedad, el polvo se vuelve inerte. Tiene sentido. No hay gravedad en el espacio, y todos nuestros intentos anteriores de llevar Dust al espacio fracasaron, añadió Mai, señalando el suelo con la mano. A diferencia de nosotros, la UNSC sí tiene gravedad artificial. Al menos hay maneras de conseguirla que no requieren que Dust funcione. Sí, pero nuestras aplicaciones de la gravedad artificial son, comparativamente hablando, primitivas y difíciles de enfocar, señaló Shakespeare. Podemos utilizar placas gravitatorias para una aplicación más concentrada de antigravitones, pero son notablemente ineficientes. Todas las formas de gravedad artificial del UNSC lo son. Entiendo que eso pueda ser un problema, comentó Elm. ¿Y qué hay del Covenant? Como con prácticamente todo lo demás, salvo algunas excepciones como yo y todas las demás IA del UNSC, el uso de la gravedad artificial por parte del Covenant es muy superior al nuestro, admitió Shakespeare. Todas sus naves, por lo que sabemos, vienen equipadas con generadores de gravedad artificial que pueden mantenerse encendidos en todo momento. Su uso es tan completo que las armas de fuego Brute, como el Brute Shot, el Speaker y el Gravity Hammer, utilizan aceleradores gravíticos como sistema de propulsión. Robin no pudo evitar silbar y luego respondió. Eso es bastante preciso. Ojalá tuviéramos eso. En efecto. Desafortunadamente, el hardware de Covenant es extremadamente difícil de descifrar y de aplicar ingeniería inversa. Las medidas de seguridad que tienen implementadas son muy efectivas, declaró Shakespeare, con un dejo de frustración en la voz. Fiona asintió con simpatía, luego formó otro cristal de Burn Dust y dijo. La gravedad no es lo único que no tiene el espacio. Probablemente deberíamos ver qué pasa si solo le quitas la atmósfera también. Buena idea, dime, comentó Clover, provocando una sonrisa de la cazadora feliz. Robin también sonrió, y con un rápido asentimiento, Fiona le indicó que volviera a colocar el cristal en el pedestal.
Hizo lo que le indicaron, y como antes, la pared de cristal se derrumbó al salir de la cámara. Todos observaban el cristal de polvo, negándose a apartar la mirada de la gema roja opaca mientras la atmósfera se evacuaba cuidadosamente de la cámara a través de las rejillas de ventilación del techo. Al desaparecer el aire respirable, el color del cristal de polvo comenzó a tornarse grisáceo lentamente, y una vez que desapareció por completo, el polvo se volvió inerte. Supongo que eso responde a tu pregunta, dijo Mai. No hay atmósfera, ni gravedad, ni polvo. Al menos fuera de un planeta. Parece que el polvo necesita ambos para funcionar correctamente, concluyó Shakespeare. Mientras los cazadores se miraban, Elm sonrió y exclamó: buenas noticias. Como Dust funciona en las naves de la UNSC, podemos transportarlo fuera del planeta y dárselo a los soldados y marines de la UNSC. Claro, podría perder algo de su potencia, pero apuesto a que si aumentamos un poco la gravedad, se solucionará solo, quizás. Las cazadoras felices asintieron con entusiasmo junto a Elm, de acuerdo con su afirmación, solo para que Vine negar con la cabeza y dijera: si bien darles a los marines y soldados del UNSC munición Dust para sus armas es un avance bienvenido, eso no resuelve el problema mayor. Casi ofendido, Elm preguntó: ¿y eso sería? Espacio. El Covenant tiene el UNSC completamente superado en la guerra espacial, y una ventaja terrestre adicional no cambiará eso, señaló Vine. Elm miró fijamente a Vine un momento, luego abrió los ojos de par en par y gimió al comprender. Vine tiene razón, añadió Clover. A menos que consigamos que Dust funcione en combate entre naves, no servirá de mucho a largo plazo. No me imagino equipando un misil Archer con atmósfera y gravedad planetarias, y mucho menos con una munición MAC. Ahora mismo, lo máximo que veo es un compartimento de almacenamiento especial para transportar Dust fuera del planeta. Robin frunció el ceño y ladeó la cabeza mientras apretaba el puño. Por mucho que deseara que no fuera así, Clover tenía toda la razón. Aumentar las fuerzas del UNSC sobre el terreno no cambiaría el curso de la guerra. Sin duda ayudaría, pero no lo suficiente como para ser realmente importante. Mai, sin embargo, hizo un gesto de desdén con la mano y dijo: mejor que nada. Además, ahora que sabemos que funciona, podemos averiguar cómo hacerlo funcionar también en el espacio. Oh, ya sabes, los propios científicos probablemente puedan. Es cierto, asintió Vine. Como mínimo, esto sirve como base sólida para futuros desarrollos. No me cabe duda de que combinando la tecnología del UNSC y la de los remanentes, se encontrará una solución. Ojalá, comentó Joanna. De cualquier manera, cuanto antes resolvamos esto, mejor. Si no, morirán mucha más gente. Los demás asintieron. Sin embargo, aún lejos de terminar, Robin le pidió a Fiona que produjera otro cristal de polvo, de oro eléctrico. Que pudieran demostrar que un tipo de polvo funcionaba en el espacio de una nave espacial no significaba que todos los tipos de polvo hicieran lo mismo. Sin mencionar que había todo tipo de variables que debían probarse adecuadamente. Demasiadas para hacerlo en el espacio de una sola nave, pero podían eliminar tantas como fuera posible. Después de eso, había otra decisión que tomar. Una que tanto los Arceops como las cazadoras felices ya habían discutido y acordado, pero que también debía discutirse con los demás grupos. Esperemos que la siguiente fase de pruebas no sea demasiado larga. Robin estaba ansiosa por avanzar. Era en momentos como estos que Crow deseaba tener una copa en la mano. Había presenciado muchas cosas horribles en su vida, tanto en su época como miembro de la tribu Branwen como cazador profesional. Desafortunadamente, la muerte y la destrucción se habían convertido en algo común en su vida, algo a lo que no contribuía la mala racha que le dejaba. Se había convertido en una especie de tradición para él pasar por un bar y pasar la noche sin parar después de una misión particularmente difícil. Destruir aldeas, saquear granjas y cualquier otra cosa que lo expusiera a los riesgos laborales de su profesión elegida y a por qué era tan necesaria en primer lugar. Crow no se arrepentía de su decisión de dejar la tribu Branwen y convertirse en cazador. De hecho, sentía que era la mejor decisión de su vida, la que le dio sentido y propósito a su vida. Pero no podía negar que ser cazador era duro, y algo para lo que solo unos pocos tenían el valor. A pesar de todo eso, le costaba comprender lo que acababa de ver. Mirando fijamente por la ventana del comedor, que le ofrecía una vista despejada de un gigante gaseoso azul oscuro, Crow apretó con más fuerza el vaso de cristal lleno de agua. Intentó imaginar que el líquido era vodka, con la esperanza de que al hacerlo cambiara la realidad y la hiciera real. Pero, al beber el contenido del vaso, descubrió que su deseo no se había cumplido.
Crow frunció aún más el ceño y dejó el vaso de golpe con un golpe sordo. «Estás yendo al agua bastante duro, ¿no?», escuchó al sargento Johnson hablar mientras se acercaba. Sin mirar al marine, Crow se encogió de hombros y luego respondió: «Tengo que beber algo. No hay nada más en este barco». Johnson miró a Branwen con dulzura durante unos instantes, con el ceño fruncido y una expresión compasiva. Sabía exactamente por lo que estaba pasando Crow. Era algo que había visto muchísimas veces desde el comienzo de la guerra, y algo que él mismo había vivido incontables veces. Cada vez que veía un mundo cristalizado, le ocurría lo mismo, pero para entonces ya casi se había vuelto insensible. A veces incluso lo esperaba. Era extremadamente raro que el Unsk repeliera con éxito un ataque del Covenant, sobre todo si no estaban preparados. El Covenant los había pillado completamente desprevenidos, dejando a Viraj con la boca abierta, haciendo que el resultado fuera casi seguro desde el comienzo de la batalla. Pero eso no lo tranquilizó. Al mirarlo, Johnson tuvo la clara intuición de que Branwen quería que lo dejaran solo ahora mismo. Sobre todo porque había elegido una mesa lejos de los demás. Se preguntó si debería simplemente darle espacio, pero decidió no hacerlo. Lo último que necesitaban era que lo dejaran solo ahora mismo. Tras colocar su bandeja de comida en la mesa, Johnson se sentó junto a Branwen y comenzó a comer lentamente. El veterano cazador lo miró de reojo y luego volvió a mirar en silencio por la ventana. La mesa quedó en silencio, solo se oían los tenues sonidos de respiración y masticación. Finalmente, tras beber un poco de agua, Johnson se unió a Branwen para mirar por la ventana. «No voy a intentar decirte que sé cómo te sientes, ni que se vuelve más fácil con el tiempo», empezó Johnson. «Porque no es así. He luchado contra el Covenant casi sin parar durante los últimos 16 años, he visto docenas de mundos cristalizarse, y cada uno duele tanto como el anterior. Sobre todo cuando no hay nada que puedas hacer para detenerlo». Crow apartó la mirada de Johnson y frunció el ceño. Luego murmuró: «He visto muchas cosas malas en mi vida. La mayoría de ellas las cometieron los Grimm. Destruyen la mayoría de los asentamientos fuera de los reinos, así que no soy ajeno a... Bueno, ya sabes». Johnson asintió con simpatía mientras Crow negaba con la cabeza. Luego continuó: «Pero la mayoría de las veces llego después de que los Grimm ya han terminado. Suelen quedarse un rato, picoteando los restos de las personas que masacraron. No es que pueda quejarme, ya que me facilita el trabajo». Inclinó la cabeza hacia atrás y suspiró, luego admitió: «Pero incluso en los peores ataques de Grimm que he visto, al menos pude vengar a quienes mataron. Pude hacer algo, cualquier cosa. Aunque no pudiera salvarlos, al menos podría evitar que los Grimm mataran a alguien más cazándolos. En Viraj, no pude hacer absolutamente nada». Crow golpeó la mesa con el puño. El sonido resonó por toda la sala. Todos guardaron silencio mientras lo observaban. Los marines, al igual que Johnson, lo miraban con compasión. Los demás cazadores de Vale, sumidos en la misma confusión interna, apretaron los puños con furia. Ninguno hablaba, pues no había nada que decir. Johnson asintió lentamente y dijo: «Tienes razón. En Viraj, lo único que podíamos hacer era huir. Pero, ahora mismo, lo único que podemos hacer es esperar lo que viene después». Crow se burló y luego preguntó: «¿Qué viene ahora exactamente? ¿Más mundos cristalizados? ¿Un remanente, tal vez?». A decir verdad, no tengo la respuesta. «Nadie la tiene», admitió Johnson encogiéndose de hombros. «Lo mejor que puedo decir, sin embargo, es que tenemos una oportunidad ante nosotros. Una oportunidad de detener al Covenant. No sé cuál será esa oportunidad ni cómo podremos hacerlo, pero sí sé esto: algún día ganaremos esta guerra. La única manera de que eso suceda es si seguimos avanzando, negándonos a rendirnos a la desesperación. Si lo hacemos, el Covenant ya habrá ganado. ¿Y si no ganamos?», preguntó Crow, mirando a Johnson de reojo. «¿Y si el Covenant encuentra la Tierra y a Remnant? ¿Y entonces qué?». «Bueno, si eso pasa, supongo que me llevaré a todos esos cabrones conmigo, a la fría y larga oscuridad, como pueda», declaró Johnson. «Los enviaré yo mismo a su gran viaje». Crow rió entre dientes con tristeza y negó con la cabeza. A pesar suyo, se sentía algo mejor. No mucho, pero era un comienzo. Él y Johnson volvieron a comer en silencio, sin saber qué decir. Esto le dio tiempo a Crow para reflexionar sobre todo lo que había visto y aprendido hasta entonces. A una parte de él le costaba comprenderlo por completo. La magnitud de la devastación superaba con creces cualquier cosa que hubiera visto jamás. Pero sí lo sabía.
Ozpin lo había enviado al espacio para verificar la amenaza del Covenant. Ya lo había verificado con creces. Todo lo que el UNS les había dicho sobre el Covenant era cierto. De hecho, lo habían subestimado. El Covenant representaba una amenaza existencial para Remnant. La única pregunta que tenía era si eran peores que Salem. Era probable que el Covenant pudiera exterminar a Remnant más rápido que Salem, pero Salem también había estado exterminando a la humanidad durante miles de años. Esa cantidad de sangre en sus manos no podía ignorarse. Crow supuso que no importaba. Lo que sí importaba, sin embargo, era que lo último que Remnant necesitaba era enfrentarse a la posibilidad de ser extinguido tanto por el Covenant como por los Grimm. Una parte de él cuestionaba la idea de librar una guerra en dos frentes, y creía que sería más seguro para Remnant mantenerse al margen. Pero sabía que no podía hacerlo. No solo era un cazador, que había jurado proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos, sino que sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que el Covenant encontrara y destruyera a Remnant. No podían simplemente esconderse tras sus muros y fingir que todo estaba bien. Si lo hacían, ya estarían muertos. Miró a los otros cazadores de Vale, recordando la conversación que habían tenido ese mismo día, luego se levantó de su asiento y dijo: «Gracias por la charla, Johnson». «Cuando quieras», respondió Johnson, permaneciendo en su asiento mientras continuaba comiendo. Crow se alejó, depositando su bandeja vacía en el receptáculo. Al pasar junto a los demás cazadores, les hizo un gesto de complicidad con la cabeza. Ellos le devolvieron el gesto, dándole la confirmación definitiva que necesitaba. Crow continuó caminando fuera del comedor, con la espalda encorvada y las manos hundidas en los bolsillos, mientras se dirigía al puente. Decenas de marinos y personal naval pasaron junto a él, trabajando en sus puestos y, como mucho, ofreciéndole un respetuoso saludo o espacio para moverse. Por lo demás, lo ignoraban, demasiado absortos en su trabajo como para notarlo. Al acercarse al puente, notó que Clover, Sienna y Robin lo esperaban. Quizás no él en concreto, sino alguien del grupo Vale. Hablaban entre ellos sobre algo, pero la conversación se interrumpió al notar la llegada de Crow. Caminó hacia ellos, se detuvo y se enderezó un poco. «Entonces, supongo que todos estamos aquí por la misma razón», preguntó Crow, y los demás asintieron. Él asintió de vuelta y luego preguntó: «¿Todos decidimos lo mismo?». Sabiendo exactamente de qué estaba hablando, los demás asintieron y Clover respondió: «No creo que haya otra opción. No después de Viraj». Crow asintió, luego dejó escapar un suspiro y dijo: «Terminemos con esto». Los demás asintieron, luego se dieron la vuelta y caminaron juntos hacia el puente. Al acercarse a la puerta, esta se abrió automáticamente y reveló al comandante Keyes y al teniente Daré. Estaban de pie frente a la holomesa, que mostraba una proyección del sistema en el que se encontraban. Se podía ver un escaneo en tiempo real que mostraba todos los objetos, con un triángulo rojo representando la noche de verano. «Comandante», gritó Clover, poniéndose en posición firme con respeto y saludando con firmeza. Los demás no imitaron la acción del especialista atlesiano, pero sí le dedicaron un respetuoso asentimiento. «Cazadores, cazadoras», respondió Keyes, irguiéndose y cruzando los brazos a la espalda. «Es el momento perfecto. Estaba a punto de llamarlos al puente. Tengo la sensación de que hay asuntos que atender». Los delegados remanentes asintieron, luego Robin preguntó en voz baja: «¿Cuántas personas salieron de Viraj?». Keyes dejó escapar un suspiro de pesar y negó con la cabeza. Luego reveló: «No lo sabemos. Es demasiado pronto para decirlo. Shakespeare ha estado haciendo cálculos, y la cosa pinta mal. Calcula menos de 100.000, como máximo. Probablemente mucho menos, si es que hay alguno». El rostro de Robin se ensombreció, mientras que el de Sienna se endureció en una furia apenas controlada. Sus orejas felinas se erizaron con agitación, pero nadie le prestó demasiada atención. Todos sentían exactamente lo mismo que ella. Como mínimo, esto consolidó la decisión que ya habían tomado, y Crow tuvo la clara intuición de que el comandante Keyes ya sabía de qué querían hablar. Crow decidió ser el que tomara la iniciativa y luego dijo: «Creo que hablo por todos cuando digo que ya hemos visto suficiente». Centrando su atención en Crow, Keyes dijo: «Estás recomendando que abortemos la misión. Y regresa a Remnant lo antes posible y de la forma más segura posible», añadió Clover. «Subimos a bordo para verificar la amenaza del Covenant. Después de Kenbalun y, sobre todo, de Viraj, no necesitamos más pruebas». Keyes asintió y luego preguntó: «Si no le molesta que le pregunte, ¿cuáles serán sus recomendaciones?».
Que el Covenant es una amenaza que no se puede ignorar, respondió Siena, cruzándose de brazos. Mi gente y yo aún tenemos problemas con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero no puedo ignorar la realidad. La única manera de sobrevivir a esto es trabajando juntos. Quiero decírselo al resto de mi gente. Yo también, añadió Clover, y Robin y Crow asintieron. Keyes asintió con un ligero alivio en el rostro, y Dare también asintió mientras los observaban. Estás tomando la decisión correcta, declaró, solo para que Crow pusiera los ojos en blanco instintivamente. Hasta donde sé, estamos tomando la única decisión. ¿Es esto o estamos muertos?, señaló. Keyes y Dare lo miraron un momento. Si alguno se sintió ofendido por su declaración, ninguno lo demostró. Tras un momento, Keyes asintió y dijo: en cualquier caso, presentía que usted y el resto de la delegación solicitarían el aborto de la misión. Con eso en mente, le he ordenado a Shakespeare que planifique el regreso a Remnant. Estaremos listos para partir en cualquier momento. Crow y los demás no pudieron evitar sonreír con alivio, pero se desvanecieron casi de inmediato cuando Dare habló y reveló. Pero, mientras lo hacíamos, descubrimos un problema. Nada crítico, por suerte, pero uno que aún debe solucionarse antes de que podamos regresar a Remnant. Siena frunció el ceño y preguntó: ¿y eso sería? En resumen, no tenemos suficiente combustible, respondió Dare. El Midsummer Knight estaba reabasteciendo cuando el Covenant atacó Viraj. Si bien tenemos suficiente para llegar al sistema Oum, no habrá suficiente para regresar al espacio de Lunsk. Por lo tanto, necesitamos hacer una parada en una estación de reabastecimiento en el camino. Crow dejó escapar un gruñido. Era pura suerte que, justo cuando estaban a punto de volver a casa, algo surgiera y retrasara su avance. Al menos era algo tan simple y mundano como el combustible. Con cómo habían ido las cosas hasta ahora, casi le preocupaba que fuera un fallo catastrófico. Supongo que ya has identificado un planeta en ruta, preguntó Clover, y Keyes asintió. Sí, admitió Keyes. Entonces, la proyección de la holomesa a su espalda cambió a la de un solo planeta terrestre con 3 pequeñas lunas orbitándolo. Señalando la proyección con el brazo extendido a la espalda, Keyes continuó. La colonia Peponi de Lunsk tiene varias estaciones de reabastecimiento en órbita y se encuentra en la ruta espacial de regreso a Remnant. Podremos atracar, reabastecer la nave y luego continuar nuestro viaje de regreso a su hogar. Robin asintió y luego dijo: parece un plan aceptable. ¿Qué pasa con la otra nave que transporta a los equipos Vacuo y Mistral? Tan pronto como lleguemos a la colonia, les enviaré un mensaje solicitando que cancelen por completo la misión, respondió Keyes. Siena frunció los labios mientras observaba el planeta densamente arbolado. La curiosidad la invadió y preguntó: ¿qué nos puedes contar sobre Peponi? Peponi es un mundo de la colonia interior con una población estimada de 300 millones, respondió Dare. Tiene un ambiente húmedo y tropical, con gran parte del continente principal cubierto por una densa jungla. Los colonos iniciales provenían de la región de África Occidental de la Tierra, y el idioma principal es el francés. Pero el inglés también es muy común. Económicamente, Peponi es un importante centro de investigación médica y farmacéutica, y tras la caída de las colonias exteriores se ha convertido en un centro de producción agrícola y minera. Por ello, hay una amplia presencia de Lunsk en la colonia. En cualquier caso, dijo Keyes, si todo sale según lo previsto, solo estaremos en Peponi un par de días para reabastecernos. Luego partiremos y llegaremos a Remnant aproximadamente a la misma hora que la otra nave. Crow y los demás asintieron, pero no pudo evitar decir: suena bien y todo, pero cuando ha salido algo según lo planeado durante esta misión. Keyes no tenía realmente una réplica para eso, así que se encogió de hombros y dijo: es cierto. En cualquier caso, partiremos enseguida. Preséntense en la cámara criogénica. Shakespeare, envía una alerta también. Por supuesto, comandante, dijo Shakespeare. Los cazadores asintieron, y Clover volvió a saludarles brevemente. Luego, se dieron la vuelta y se marcharon. Crow y Siena refunfuñaron un poco por tener que volver a entrar en un criotubo, pero sus voces se apagaron rápidamente mientras caminaban por los pasillos metálicos y la puerta se cerraba tras ellos. Keyes se quedó mirando la puerta un momento, luego suspiró y se giró para mirar por la ventana. Con todo lo ocurrido en los últimos meses, le costaba adivinar qué sucedería después. Pero sí lo sabía. Pasara lo que pasara antes, los próximos meses cambiarían el curso de la historia de la humanidad. Keyes solo podía esperar que fuera para mejor.